esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con este capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Jesús se revela como el buen pastor. Yo soy la puerta, yo soy el verdadero pastor, no soy el ladrón, no soy el salteador, no soy un asalariado, sino que soy el pastor que da la vida por sus ovejas. Este hombre, Dios, que ha venido al mundo para congregar a un pueblo que forma parte de todas las naciones, y a la vez todas las naciones forman parte de esta gran iglesia. Lamentablemente, no todos en el mundo son ovejas de Jesús. Esto es algo paradójico porque Cristo vino a dar la vida por todos. Pero cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, ustedes se han fijado de un tiempo a esta parte, hace algunos años ya, esto comenzó con el Papa Benedicto XVI, el sacerdote no dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre que será derramado por todos, dice, sino que por muchos, muchos. Porque la verdad que la intención de Jesús es que todos se salven. La verdad es que Él es un pastor que vino a llamar a todas las personas. Porque si Dios creó a cada ser humano, a cada ángel, es porque tenía una misión, una tarea que cumplir aquí, y tenía que pasar una prueba de fidelidad. Tenía que libremente transformarse en una oveja del pastor. Lamentablemente, no todos toman esa decisión. Ahí está el misterio de la iniquidad, que se dice en la teología, o sea, el misterio de la libertad humana. ¿Por qué algunas personas deciden seguir a Jesús y ser ovejas de Jesús y otras lo contrario? Ese es el tema que hoy nosotros reflexionamos, porque en el Evangelio se revela cómo Jesús se presenta en una fiesta en el templo de Jerusalén, y los judíos, muy intranquilos, muy incómodos, muy apesadumbrados, le preguntan: Señor, ¿eres tú realmente el Mesías? No nos tengas en vilo, no nos tengas totalmente en suspenso. Dínosla firme, dinos la verdad. ¿Es a ti a quien tenemos que seguir? ¿Eres verdaderamente el pastor? ¿Eres realmente el que estábamos esperando? Quiere decir que ellos estaban en esta duda, ¿no? En algunos momentos a lo mejor se burlaban de Jesús, en otros momentos definitivamente sentían rabia de Cristo, que buscaban la manera de matarlo, pero en otros momentos escuchaban la voz del pueblo y dejaban la envidia y pensaban: a lo mejor este hombre realmente, con estas señales milagrosas que hace, es el Mesías. ¿No estaremos equivocados nosotros? Y esa es la pregunta que se hacen muchos que no son ovejas de Jesús.
pero que tienen miedo, tienen miedo. Es muy típico que cuando se representa el fin del mundo, entonces los que no son de Jesús sienten miedo, ¿no? Entonces el fin del mundo para muchas personas, en las películas por ejemplo se habla del doom. Doom es como el fin del mundo, como un castigo que va a ser la perdición definitiva. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué hay miedo al fin del mundo? Por más que el fin del mundo esté profetizado con grandes catástrofes y cataclismos, es cierto, de tipo humano, de tipo social, e inclusive de tipo atmosférico y del ambiente, de la naturaleza misma, que va a haber una gran distorsión de todo, eso no debe llevar al cristiano a sentir temor. No hay que temer. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? La angustia, la persecución, la espada, la enfermedad, la peste, el coronavirus, ni siquiera el fin del mundo. El fin del mundo solamente serán los dolores del parto y el parto para que nazca una nueva etapa gloriosa de la iglesia donde habrá nuevos cielos y nueva tierra. Cuando vuelva el Señor definitivamente será Cristo todo en todos. Entonces desde el principio los cristianos no tienen miedo del fin del mundo, sino que dicen: ven, Señor Jesús. El verdadero seguidor de Cristo, la verdadera oveja de Cristo, llega incluso a desear ese encuentro con el Señor después de la muerte. No tiene miedo de la muerte entonces, tiene sus maletas preparadas. Bueno, es cierto que si no las tenemos muy bien preparadas, nos da un poquito de temor, ¿no es cierto? A mí por lo menos todavía me pasa que yo no siento que aún estoy 100% preparado, ¿no? Me falta mucho para llegar a la santidad, me falta mucho para cumplir la misión específica que Dios me ha encomendado acá en la tierra, pero bueno, si el Señor me llama, Él está en su derecho, Él es el dueño de mi vida. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. En cambio, el que tiene temor, el que tiene miedo del fin del mundo, miedo de morir, es porque en el fondo todavía no se ha encontrado con Cristo y no se reconoce a través de ese miedo entre las ovejas del rebaño del buen pastor. Y eso entonces debe llevar a pensar, ¿cierto? No estaré siguiendo el camino malo, ese camino que dice la Escritura: ante ti pongo dos huellas, un camino conduce a la vida, otro camino conduce a la muerte. ¿Cuál será el camino que yo escogí? Entonces Jesús responde a los judíos: ustedes no pueden creer en mí por más signos que el Padre ha realizado a través mío, porque ustedes no son de mis ovejas. Qué increíble, ¿no? Ustedes no pueden creer porque ustedes no son parte de mis ovejas. Por eso no escuchan mi voz. Cuando yo llamo a mis verdaderas ovejas, ellas oyen mi voz y luego me siguen. Qué fuerte tiene que haber sido ese mensaje tan directo, tan sincero, pero a la vez tan misericordioso, llamando a la conversión a muchos de estos judíos, muchos de los cuales, claro, se convirtieron finalmente, ¿no? Recordemos a Nicodemo, que iba a escondidas en la noche a buscar a Jesús, era uno tal vez de estos judíos que preguntaba, ¿no? El mismo Pablo, antes el fariseo Saulo, que aprobaba la muerte de Esteban. Pero muchos judíos también se convirtieron. No olvidemos que Jesús mismo y todos sus apóstoles eran judíos. Entonces, la salvación es para los judíos, pero es también para todo el mundo. Jesús llama a todas sus ovejas en todas las naciones, en todos los momentos de la historia. ¿Y quiénes son sus verdaderas ovejas? Son aquellos, queridos hermanos, que no tienen miedo. Porque la actitud fundamental del cordero de este rebaño, de la oveja de este rebaño, del buen pastor, es la confianza. Y donde hay confianza, donde hay actitud de esperanza y de amor al pastor y mucha fe, no puede haber temor. No puede haber temor. Porque el Salmo lo decía, ¿no? Este domingo del buen pastor: el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. No tengo nada que temer. Si el Señor es mi pastor, descanso, tengo seguridad. Espiritualmente, estoy tranquilo. Hay problemas, estamos pasando pruebas,
pero no importa, el Señor me sostiene, Él es mi pastor. Si uno se da cuenta, estamos en la cuarta semana del tiempo de Pascua y cada semana que ha ido ocurriendo nos habla del trayecto, el camino que recorre un alma para transformarse en una verdadera oveja del buen pastor. Recordemos, hermanos, que la primera semana de Pascua, justo la semana de la octava de Pascua, cuando Cristo resucita, nos habla del encuentro de muchos apóstoles y discípulas, entre ellos destaca María Magdalena, con el Señor resucitado. Esa es la primera etapa de quien es verdadera oveja o cordero del buen pastor. Es aquel que ha tenido un encuentro verdadero, auténtico, con Jesús en su vida. No es solamente aquel que ha escuchado hablar de Jesús, no es solamente aquel que ve a Jesús de lejos, ni siquiera es, lamentablemente, aquel que está con sus sacramentos en la iglesia, pero que en el fondo no ha tenido un encuentro real, personal con el Señor. Todavía está en una actitud de distancia frente a Jesús. Entonces el primer paso es el encuentro con este Cristo vivo y resucitado que llega a nuestra vida, y aunque seamos tibios, aunque seamos duros de corazón, como los discípulos de Maús, Él nos cambia, nos transforma y nos permite tener ese fuego interior que tenían los discípulos de Maús cuando volvieron a la comunidad de Jerusalén. Realmente Él se ha aparecido y está viviendo en nosotros. Entonces, la primera semana nos habla del verdadero encuentro con Jesús. La segunda semana nos habla de ese encuentro de Jesús con Nicodemo, donde le explica que hay que nacer de nuevo, lo que es realmente el verdadero bautismo. Cómo el verdadero cristiano es aquel que vive su bautismo. No solamente que se le puso un agua encima y se le sacramentó como hijo de Dios. No basta recibir la semilla. El verdadero cristiano es el que cultiva la vida cristiana en su propia existencia. Entonces hay que vivir el bautismo, hay que nacer de nuevo. En la tercera semana meditábamos sobre el discurso de Jesús en el capítulo 6 de Juan, el pan de vida. El verdadero cristiano, la verdadera oveja del rebaño de Cristo, de esta iglesia que, como decía la primera lectura, por primera vez se llaman cristianos en la ciudad de Antioquía, ¿no? Evangelizada por Bernabé y Pablo y otros apóstoles. Entonces, los verdaderos cristianos, queridos hermanos, son aquellos que se alimentan del cuerpo de Cristo, porque Jesús lo dijo: yo soy el pan de vida, el que coma de mi carne, el que beba de mi sangre, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Por eso es tan triste y es tan lamentable lo que está sucediendo en esta pandemia. Porque peor que la posibilidad de enfermarnos, desde mi punto de vista, claro, es no poder comulgar. El verdadero cristiano que tiene hambre de Cristo, ¿cómo va a sobrevivir sin Jesús? Si Jesús lo dijo: el que siempre coma de mi cuerpo, vivirá en mí y tendrá vida eterna. Entonces hay que rogar para que esto pase y para que los cristianos que necesitan a Jesús de corazón, porque necesitan vivir en Cristo y que Cristo viva en ellos, entonces deben comulgar. Bueno, y en la semana tercera de la Pascua, entonces, nos habla del pan de vida, y esta es la cuarta semana. ¿Y qué nos dice la cuarta semana? Jesús se presenta como el buen pastor. Esto es como vivir la confirmación y como vivir también el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque la confirmación es decir, yo sigo a Cristo. Él es mi pastor. Yo me encontré con Jesús, nací de nuevo por el bautismo, me alimenté, me nutrí de Cristo y hasta hoy lo hago. Pero además yo lo sigo las huellas de mi maestro. Él es mi pastor. En las buenas y en las malas yo quiero estar con Jesús, sea cual sea mi vocación, sea cual sea mi camino, sea cual sea la edad en que yo estoy, o el lugar del planeta donde vivo, o incluso si ya no estoy en este mundo, yo soy de Cristo. En la iglesia militante que es acá en la tierra, en la iglesia del purgatorio o en la iglesia del cielo, Cristo es el centro de mi vida. Eso significa esta semana del buen pastor. Cristo es mi guía, Cristo es mi rey. Y este pastor amoroso que da la vida por sus ovejas es el que ha conquistado mi corazón, y yo sigo a Jesús y no miro más para atrás. También representa esta semana la necesidad de la penitencia, ¿no? La
confesión, el sacramento de la confesión, fundamental, porque todos somos de una manera u otra ovejas perdidas, o nos perdemos de vez en cuando, y necesitamos que el pastor nos venga a buscar y que nos tome en sus hombros y en sus brazos fuertes y nos lleve de regreso al rebaño, al redil del buen pastor. Y esto se vive de una manera maravillosa en el sacramento de la confesión, en la reconciliación con Jesús. Entonces, queridos hermanos, estamos viviendo este tiempo de gozo, de alegría, que Cristo vive, la Pascua del Señor, que poco a poco se va transformando en nuestra Pascua. Como reitero, lo vivieron los discípulos de Maús. Primero lo veían de fuera, no lo reconocían. Después, cuando Cristo ya no se aparece más a sus ojos del cuerpo, no importa, porque ellos ya lo tienen vivo en su corazón. Y eso es lo que se busca en esta etapa, ¿no es cierto?, este tiempo litúrgico de la Iglesia, que se llama tiempo pascual, que dura 50 días y que culmina con Pentecostés, donde en el sacramento de la confirmación también se recibe al Espíritu Santo, ¿no? Ahí se representa de una manera maravillosa este sacramento con esta última fiesta del tiempo pascual, que es Pentecostés. La plenitud de la Iglesia es cuando está repleta del Espíritu Santo, pero tenemos que ir dando estos pasos, y estos pasos no son improvisados, ¿no? No se puede improvisar un examen importante que da un estudiante, ¿no es cierto?, en el colegio, en la universidad. Hay que estudiar si uno quiere que le vaya bien. Y el examen de un cristiano demora, ¿no es cierto?, toda la vida, pero en este tiempo de Pascua se va marcando en estos pasos. Y aquí se nota quién realmente es cordero u oveja de este rebaño del buen pastor. En resumen, es el que es capaz de decir: Jesús, yo confío en ti. Por eso Cristo de la Divina Misericordia le pide a Santa Faustina, junto con retratarlo de esa manera tan hermosa, que por favor no se olvide de colocar ese lema debajito: Jesús, yo confío en ti, de tal modo que ese sea siempre el respiro de nuestra alma. Jesús mío, Jesús resucitado, Jesús mi buen pastor, yo confío en ti. No tengo miedo, no tengo temor. Nada me puede desviar de esta alegría de seguir tus pasos. Y junto con Jesús decimos también: María, Madre Santísima, Madre del Buen Pastor, buena pastora de nuestras almas, también confío en ti. También me entrego a tus brazos, porque si estoy a tu lado, con mucha certeza voy a poder estar al lado de Jesús también. Fue el camino de los discípulos que son como Juan. El mejor camino para seguir a Jesús, a mí me parece, es imitar al apóstol Juan, Juan Evangelista, aquel que se puso bajo el amparo de María y quería también protegerla, y por eso fue el único que no se apartó de Jesús en la hora más difícil y estuvo al pie de la cruz, al lado de María, nuestra Madre, y mereció esta herencia última, la más hermosa que dejó Cristo, junto con su sangre, por supuesto, en que Él deja a la Madre como nuestra propia Madre. Discípulo, recíbela en tu casa, porque ella es tu madre, ahora es mi mamá, pero yo la comparto también contigo. Y eso quiere decir que Cristo pasa a ser nuestro hermano mayor, el más generoso, el más perfecto, el más amoroso, el que más bien nos ha hecho, porque nos ha enseñado a amar. Ojalá que nos reconozcamos entonces entre las ovejas de Cristo y no tengamos que decirle a Jesús: Jesús, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué no te muestras como el verdadero Mesías y acabas con los problemas del mundo, acabas con los problemas de mi vida, acabas con estas situaciones que estamos viviendo de prueba? No se trata de que se acaben las pruebas, que se acaben las cruces. En este mundo, en esta vida terrena, se trata simplemente de reconocernos. ¿Soy un cordero, una oveja de Cristo, o no soy capaz de verlo como mi verdadero pastor? A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.